es bueno, vivir mejor es cuidar la mente y cuerpo, vivir mejor y en paz con los elementos, vivir mejor de verdad, siempre hay tiempo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos como cada sábado y por elegirnos. Estamos para proponerte hoy un programa muy interesante. Ya mismo vamos al avance para ver qué nos cocina hoy la profe Miriam Vera. Muy buenos días, profe. Bueno, hola Lilian, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, tenemos un nombre un poco raro, rocambole con relleno, que sería un arrollado de carne y tiene un relleno especial, ricota, ajo, cebolla, así que esperemos. Rocambole, qué nombre raro, pero bueno, dentro de un ratito vamos a saber de qué se trata. Y ahora vamos a la actividad física, a ponerle ganas con la licenciada Noelia Figueredo. Buenos días Lilian, hoy en Ponele Ganas vamos a hablar un poco sobre esta enfermedad y cuáles son los cuidados correspondientes que hay que tener con ella. Bien, gracias Lice. Dentro de un ratito vamos a estar ya desarrollando también en el programa ese tema. Y la salud bucal, muy importante. Hoy nos acompaña la doctora Shirley Rodas. Muy buenos días, doctora. Buenos días, Lilian. Hoy en Vivir Mejor vamos a hablar de lo que es la ortodoncia. Muy interesante. Y ahora el enfoque psicológico con el licenciado José Britos. Buen día. Hoy vamos a hablar de una patología neurológica cuyo impacto, cuya prevalencia tanto en países del primer mundo como en países en vías del desarrollo, es muy importante. Y justamente, ese es el tema que abordaremos hoy, una enfermedad neurológica como el Alzheimer. Mañana 21 de septiembre, se recuerda el Día Internacional del Alzheimer y por eso nosotros, en base al calendario de la Organización Mundial de la Salud, estamos abordando este tema. Nos acompaña el doctor Carlos Oliveira y Silva. Él es neurólogo y bueno, especializado en la Universidad de Chile y justamente va a hablar de este tema. Buenos días, doctor, gracias por acompañarnos en Vivir Mejor. Buenos días, Lilian, gracias por la invitación. Ya estamos a las órdenes para este tema. Para hablar de un tema realmente que le preocupa a mucha gente, por más que sobre todo cuando usted ya tiene 40 o 50, uno siempre está con una sombra así, una enfermedad, digamos, neurodegenerativa, por lo que sabemos, pero que afecta, diríamos hoy, a más gente. ¿Cuál es la prevalencia del Alzheimer en el mundo? Claro, para ubicarnos un poquito en el terreno, ¿verdad? Las demencias en general, ¿verdad?, ocupan el 10% de la gente de 65 años y esto aumenta hasta un 45-50% en personas de 85 años. Dentro de lo que son las demencias, ¿verdad?, el Alzheimer es una más de estas demencias. Están las cerebrovasculares, están las demencias por cuerpos de Lewy, etcétera. Existe una lista larga de demencias y dentro de estas está el Alzheimer. El Alzheimer en sí sola ocupa un 5% en personas de 65 años. Y esto va hasta 15%, 20% en personas de 85 años. O sea, a los 85 años nosotros tenemos un 80% de posibilidad de no tener enfermedad de Alzheimer. Ya. Ahora, ¿cuál es la etiología de la enfermedad, doctor? En la enfermedad de Alzheimer lo que se logró identificar, lo que identificó el doctor Alois Alzheimer, ¿verdad?, fue en la anatomía patológica, o sea, visualizando al microscopio, ¿verdad?, placas de amiloide y ovillos neurofibrilares, que son sustancias, son péptidos, son precursores de proteínas, por decir así, que depositados dentro de las neuronas alteran su estructura y hacen que éstas empiecen a funcionar mal y que no se comuniquen entre ellas. Es un problema que afecta a nivel de toda la corteza cerebral. No es un punto en el cerebro que digamos está, no sé, en el lóbulo frontal o está en el temporal o está solo en el hipocampo, no. Es a nivel de toda la corteza cerebral en donde estas neuronas empiezan a funcionar mal y se va deteriorando y produciendo síntomas, ¿verdad?, de toda la corteza cerebral. Ahora, este proceso neurodegenerativo no afecta solamente al cerebro, sino también a toda la parte fisiológica. Claro, al afectar la corteza cerebral en su totalidad, la corteza cerebral también gobierna funciones de todo el resto del cuerpo. Entonces lo que ocurre es que las funciones, ya sean de
el tracto respiratorio, el tracto digestivo, los esfínteres, ¿verdad? En algún momento se afectan también, ya sea a nivel de lesiones que se van ocurriendo a nivel de la corteza o del sistema nervioso periférico, como le decimos, ¿verdad? Ya. ¿Hay una franja etaria que afecta más que digamos, a partir de qué edad, para que la gente pueda ir comprendiendo? Realmente la enfermedad de Alzheimer ocurre en su mayoría, ¿verdad? A partir de los 65 años. Antes de esa edad existen otros tipos, otras causas de trastornos, ya sean de la memoria, del lenguaje, del recuerdo, etcétera, ¿verdad? Pero a partir de los 65 años es donde nosotros tenemos más prevalencia, ¿verdad? 5% como hablamos, llegando a los 85 estamos ya en un 20-25%. Sí, pero el primer caso tengo entendido que fue descubierto en una mujer de 50 años. Claro, sí. Justamente. Por eso decimos la mayoría de los casos son a partir de esa edad, pero es cierto, pueden ocurrir en casos, vamos a decir, de enfermedad Alzheimer, ¿verdad? Que tienen una clara herencia, por ejemplo, que es un porcentaje bien bajito, puede ocurrir inclusive a los 35, 40, 45 años, ¿cierto? Sí. Vamos a continuar hablando de esto, doctor. Quiero compartir con usted también el enfoque psicológico. Si bien sabemos que es una enfermedad que afecta a la persona en todo lo que se refiere al aspecto cerebral, el entorno es muy importante, el acompañamiento, por eso queremos compartir este enfoque psicológico. En el Alzheimer lo que tenemos que tener en cuenta es que la persona va sufriendo un deterioro, sobre todo a nivel cognitivo, que la afecta y que afecta al funcionamiento de su entorno, ¿verdad? Por lo tanto, hay algunas medidas que se pueden tomar en términos preventivos que tienen que ver con ejercicios cognitivos que de alguna manera lidian contra el deterioro neurológico y neuropsicológico, con comportamientos que tienen que ver con ayudas para que la persona sustituya la función de la memoria que se va deteriorando, y fundamentalmente el trabajo es importante hacerlo con el entorno, de tal manera que no se agregue un estrés innecesario ante esta patología que amerita cuidados y adaptaciones del entorno para que la persona mantenga en lo posible su calidad de vida. Las características particulares que puede tener una persona con el Alzheimer, es decir, distintas personas con el Alzheimer, tiene que ver con las características previas y los desarrollos previos que tiene la persona. Es decir, una persona que manejó, que solucionó problemas, que se caracterizó por abordar los problemas de manera tranquila, de manera serena, u otras en comparación a otras personas que abordan los problemas de una manera más agresiva, más activas, digamos. Evidentemente también van a responder de manera diferente en una situación de deterioro neuropsicológico como el que provoca el Alzheimer. Y considerando que el Alzheimer es una patología progresiva y que el desarrollo va deteriorando cada vez más las funciones, las personas del entorno, tanto del entorno familiar o del entorno laboral o educativo, incluso en donde puede estar inserta la persona, tienen que acompañar estos cambios también de manera gradual y en lo posible estar atentos permanentemente, porque esto va a permitir no un estrés innecesario, sino un estrés necesario para la adaptación y para el mejor manejo de esta condición que es deteriorante. El paciente con Alzheimer puede requerir apoyo psicológico. Sin embargo, yo pondría énfasis en la educación del entorno familiar, que es una red natural en la que la persona se desenvuelve y que evidentemente es su sostén durante las 24 horas del día. Y el acompañamiento de la familia es muy, muy importante, casi fundamental para el manejo del paciente con Alzheimer, tal como lo dijo el licenciado Britos. Vamos a ir a un corte y volvemos enseguida. Es lo que quiero. Es como quiero vivir mejor, celebrándolo.
que tengo, vivir mejor.